Bueno, caballero, hoy quiero dar con ustedes un viaje en el tiempo y lo quiero hacer a través de un programa infantil que muchos recordarán. Aquí estamos, mis amigos, para viajar por la memoria de la televisión. No, esto no es contra los videos ni yo soy Raquel Mayedo. Lo quiero hacer a través de un programa que tan solo escuchar este inicio, pues seguramente tendrán mucha nostalgia. Pues sí, estoy hablando del Castillo Ratimbun y hoy quiero que lo veamos juntos de una manera diferente a como lo vimos en nuestra infancia. Y es que recientemente, viendo algunas imágenes de su presentación y demás, me he dado cuenta de que Castillo como tal tiene ejemplos de alguna excelente arquitectura, a diferencia incluso de muchos edificios que se hacen hoy en día por ahí. Así que acompáñame en este video de hoy y te muestro por qué. Bueno, para los que no lo conocen, para los que no lo han visto, para las nuevas generaciones, debo decirles que el Castillo Ratimbun es una serie infantil grabada en Brasil durante el año 1994, hace una bola de años ya. Al principio de los tiempos, Zeus impuso su supremacía divina. Su trama se basa en una familia de magos, de hechiceros, que se encuentran con una serie de niños no hechiceros y bueno, se crean una serie de conflictos que les enseña, digamos, todo el mundo de la magia y demás a través de diferentes historias muy simpáticas, todas desarrolladas en este edificio que es el Castillo Ratimbun. Pero bueno, para comenzar a ver esta magia infantil y arquitectónica, quiero que lo hagamos viendo juntos la presentación que ya nos va diciendo muchísimo sobre lo que vamos a encontrar en estos temas de arquitectura en el programa. Vamos a darle play, dice así. Bueno, vemos aquí como el castillo, la primera imagen que nos muestra es simplemente un árbol que nace, digamos, en el centro del castillo prácticamente, y esto nos habla mucho de cómo el árbol es como la semilla donde nace todo lo que se desarrolla alrededor de este edificio. Esto ya me va recordando a algunos elementos de la arquitectura, como por ejemplo la Escuela de Música del Instituto Superior de Arte en Cuba. Es un edificio que no se usa actualmente, es un edificio incompleto, pero la parte que se llegó a construir es un edificio longitudinal de forma sinuosa que nace, digamos, alrededor de un gran árbol que se encontraba en el sitio cuando el arquitecto llegó para diseñar en este lugar. Y el edificio le da prácticamente la huerta en una gran amplitud, gira alrededor del árbol como si naciera de él y luego se va desenvolviendo a lo largo de todo el terreno. De hecho, es un edificio escalonado que va adaptándose a la topografía del terreno y luego se dispersa, y es que el árbol fue realmente concebido como ese nacimiento del edificio, tal cual como pasa aquí o como veo que está pasando aquí en el Castillo Ratimbun. Pero también me habla de la importancia que se le da a la vegetación en la arquitectura. Aquí en el Castillo Ratimbun, por lo que veo, el árbol nace primero y luego el edificio se adapta a él. El ejemplo quizás más significativo ahora mismo que me viene a la cabeza es la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. La Casa de la Cascada es un edificio que no solo se posa sobre un terreno realmente complicado porque la construcción se desarrolla encima de la cascada, se adapta a la tipografía, a las grandes rocas que presenta el sitio, pero también vemos como algunas de sus vigas y de sus estructuras se deforman para respetar la posición de la vegetación existente en el lugar, tal cual como pasaría en este Castillo Ratimbun. Pero bueno, sigamos viendo la presentación. Bueno, aquí realmente, vamos a parar, aquí realmente la presentación nos empieza a dar una clase prácticamente de construcción. Y es que si se fijan, lo primero que nos muestran es una especie de planta en 3D de cómo está distribuido cada uno de los espacios del edificio. Esto me parece realmente increíble porque nos enseña de una manera ingeniosa, una manera muy didáctica para los niños, que son en definitiva el público de este programa, un plano. Al final es un plano.
Un plano que en una construcción original sería un plano técnico con grosores de muros, con cotas, con dimensiones, etcétera, pero aquí no hace falta tanto para ya enseñarle a ese niño cómo está distribuido el edificio. De alguna manera podemos ver los diferentes espacios, se define dónde va a ir quedando la cocina, dónde está el gran salón y dónde alrededor de ese gran salón está la biblioteca, la oficina, etcétera, etcétera, otros espacios, otras locaciones del programa. Nos habla además de las formas que tienen estos espacios, que no son espacios cuadrados, ya nos transmite un lenguaje, y es justamente eso lo que hace un plano. Un plano es un lenguaje que brinda información a diferentes tipos de personas, en este caso a ingenieros, técnicos, etcétera, y en este caso pues esta planta que nos muestra nos va dando ese lenguaje, pero para los niños. Pero además, como les decía, es una clase de construcción porque se puede entender luego de que ponen los planos, digamos esta planta en 3D, cómo van saliendo o surgiendo las columnas. No sé por qué me da la sensación a mí de que esta planta a su vez es una especie de cimentación del edificio, porque si se fijan, vale, aparecen las columnas, aparecen las plantas, luego verán los muros y demás, pero no tenemos ninguna cimentación. Existe un tipo de cimentación que se llama cimentación en balsa, que no es más que una losa de hormigón armado en este caso, que se coloca sobre la superficie y sobre ella pues se desarrolla el resto del edificio, y es exactamente lo que me representa para mí, al menos esta imagen que estamos viendo ahora de la presentación. Seguimos viendo. Luego, claro, aparecen las columnas, aparecen las vigas de cerramento, es increíble. Luego la fachada, o sea, nos va dando una secuencia constructiva lógica además. O sea, tú eres un niño, no piensa en estas cosas, pero muchas veces escuchamos aquella frase de que, bueno, no vas a empezar a construir una casa por la cubierta. Pues justamente esta presentación nos dice exactamente, es el reflejo de esa frase. No empieza a construirla por la cubierta, simplemente sigue una lógica constructiva. O sea, la cimentación, como hablamos, las columnas o pilares, luego los cerramentos, luego también las fachadas, como podemos seguir viendo, luego construye la torre, luego la cubierta, bueno, detalles de la cúpula y demás, la cubierta también el ático de la torre, y luego pasa a los detalles constructivos, dígase estas gárgolas, dígase pues, el molinillo de la parte superior, dígase la antena parabólica, que deberíamos decir que si este es del año 94, por favor, el castillo Ratimbú tenía más internet que Cuba, Etelsa y toda la basura que hay allí. ¿Que no hay comunicación? Ni hostia. Pero bueno, habiendo visto la presentación un poco rápido, ahora quiero entrar en los detalles para que ustedes vean lo increíble que es este edificio. Es, de verdad, se van a quedar locos. Y es que, bueno, cuando hablamos de un castillo, pues lo primero que seguro nos viene a la mente son aquellos castillos medievales con sus grandes murallas, sus muros gruesos, sus peretiles almenados, sus ventanas pequeñas, un conjunto de torres en diferentes planos, un edificio compacto, un edificio macizo, un edificio que realmente nos transmite ese carácter de fortaleza. Estamos en el edificio más fuerte del pueblo. Pero sin embargo, cuando vemos los detalles del castillo Ratimbú, nos damos cuenta de que se aleja un poco de este concepto, quizás para crear un mayor vínculo con el público infantil, pero lo hace a través de elementos de un tipo de arquitectura que ahora vamos a ver más detalladamente. Bueno, ahorita hablábamos cómo justamente estos cerramentos entre pilares, incluso la fachada, que tenían una forma quizás un poco artística, con elementos sinuosos, elementos curvos e irregulares, y esta es una característica fundamental de un estilo arquitectónico que fue de gran importancia durante inicios del siglo pasado, del siglo XIX, del siglo XX. Ese estilo arquitectónico pertenece al modernismo, específicamente el Art Nouveau. A ver, ahora quiero que vean esta fachada del castillo Ratimbú, ¿bien? Y luego quiero que vean esta otra de la Casa Batlló en Barcelona, de Antonio Gaudí. Como pueden ver, las formas alabiadas, estas formas sinuosas, curvas, irregulares, son exactamente iguales. O sea, hay una clara inspiración del modernismo en las fachadas del castillo Ratimbú. Por supuesto, no solo en las fachadas, también en las ventanas. Ustedes ven estas ventanas del castillo y ustedes ven ahora estas otras, también de la Casa Batlló y de otras obras del modernismo, del Art Nouveau. Lo mismo sucede con la puerta principal del castillo. La puerta principal es muy vista
visto durante la serie, puesto que aquí se desarrollan diferentes escenas de la misma, y es una puerta que es bastante, digamos, infantil, porque tiene, digamos, estas formas de amebas, estas formas muy cómicas, muy graciosas, pero que a la vez tienen muchísimo, pero muchísimo que ver con esta otra que estamos viendo aquí ahora mismo, y que es la puerta, digamos, la puerta principal de la Casa Milá, también en Barcelona, y que pertenece también al estilo Art Nouveau. Incluso ese salón principal de la Casa Milá es prácticamente un mimetismo de, bueno, en este caso al revés, el Castillo Ratimbu, el salón principal es prácticamente un mimetismo de este salón principal de la Casa Milá. Observen la escalera, observen la puerta, observen las columnas. En este caso pudiera decirse que es una representación del propio árbol del Castillo Ratimbu, o viceversa. Observen las barandas de esa escalera, como las formas curvas, quizás en la Casa Milá son un poco más complejas, lógicamente, pero en el Castillo Ratimbu tienen las mismas formas, las mismas líneas, la misma sinuosidad. Claro, un poco más simplificado porque está destinado para niños, pero es exactamente el mismo concepto, el mismo aire, el mismo ambiente incluso. Y claro, aquí volvemos otra vez al tema del árbol, y es que el Art Nouveau utiliza muchos elementos naturales en sus formas. Esta sinuosidad le da un carácter de elemento vivo, prácticamente, que crece de manera espontánea. También se puede decir que en el caso del Castillo Ratimbu, el árbol es una representación de ese estilo, de ese concepto que también creaban los modernistas. Pero también, si caemos en más detalles, pues podemos ver tanto en la entrada, en esa escalinata, pequeña escalinata de la entrada, como en algunos elementos del pretil de la primera planta, podemos ver un detalle que es súper modernista y se llama trencadís. El trencadís no es más que un revestimiento a base de pedazos de cerámica que muchas veces se utiliza de manera monocromática, pero muchas veces se utiliza de manera policromática para crear diferentes efectos artísticos, crear diferentes dibujos. Y Gaudí lo usaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde la propia Casa Milá, la propia Casa Batlló, que ya hemos visto, pero también es su, digamos, máximo exponente del trencadís es el Parque Güell. No es Fusterlandia en Cuba, por favor. También hay un detalle muy curioso del castillo, y es la cubierta. Una cubierta, digamos, un tanto afrancesada, con esta especie de áticos y una pendiente bastante pronunciada. Y aunque se parece mucho también a la cubierta de la Casa Batlló, para mí también en este caso, pues el castillo hace referencia a otro estilo arquitectónico, y es el gótico. Primero, como les decía, en la cubierta me recuerda mucho a las cubiertas de las iglesias góticas, con esa gran pendiente, aunque quizás en este caso está un poco más eclectizada, sería un poco más neogótico, dado los elementos estos que tienen en la parte superior. Pero también en la forma de la planta y la forma, digamos, de uno de los laterales del castillo, tiene forma de ábside. El ábside es la estructura semicircular o poligonal que se encuentra en la cabecera de la iglesia, detrás del altar mayor, y que también podemos ver exactamente esta forma o una intención de ella en la volumetría del castillo. Incluso los pilares del castillo están rematados con unos elementos que se pudiera decir que son los pináculos de las iglesias góticas. Los pináculos en las iglesias góticas se usaban para contrarrestar las fuerzas que venían de los arbotantes y los contrafuertes, para direccionarlas específicamente hacia el suelo. Y en este caso, por supuesto, en el caso del castillo, que no tiene ni arbotantes ni contrafuertes, pues es puramente decorativo, pero sin lugar a dudas hace una referencia significativa a estos elementos del gótico. Pero no son los únicos, porque también están, cuando vamos a la torre, y les decía que pasaban al tema de las decoraciones y demás, hay una parte donde aparecen una serie de gárgolas que son prácticamente idénticas a las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en los muñequitos de El Jorobado de Notre Dame. Parecía luz celestial. Y es que son gárgolas puramente góticas. Y bueno, y ya revisando uno de los últimos detalles del castillo, podemos ver esa cúpula maravillosa, que es un trabajo, digamos, de hierro y cristal, que también hace una referencia con elementos del Art Nouveau. Volvemos otra vez al modernismo, pero en este caso de Francia. La capacité, el hexagón, la otra.
¡La pesca al último! Y es que me recuerda muchísimo por sus formas, por sus trabajos así un poco irregulares del hierro, muy una especie de elemento natural también, por ejemplo, a muchas marquesinas de edificios de este estilo arquitectónico en Francia, pero sobre todo a las entradas del metro de París. Y bueno, nada, viendo todos estos parecidos del castillo Ratimbu y todos estos referentes arquitectónicos del castillo con el modernismo en este caso, pues me doy cuenta de que es hecho intencional. El modernismo realmente no es un estilo arquitectónico que se conserve y que ha sido de gran relevancia en la ciudad de Sao Paulo, donde supuestamente se desarrolla el programa infantil en este caso. Sí, un poco el neogótico, aunque tampoco quedan muchos vestigios, por lo que me da a mí entender de que fue una cosa intencional para tratar de adaptar y llegar al público infantil. ¿Por qué? Porque el modernismo, el Art Nouveau en este caso, es un estilo arquitectónico muy pintoresco, muy original y sobre todo tiene formas místicas, tiene formas muy bonitas que de alguna manera pueden llegar al público infantil. Así que nada, espero que les haya gustado este programa de hoy dedicado a una parte de nuestra infancia y que si no la viste y no viste este programa en tu juventud, te recomiendo que lo busques en internet alguno de los programas y puedas indagar en cómo se hacía este tipo de programas infantiles, que me parece muy importante que de alguna manera introduzcamos elementos de la cultura general para que los niños en este proceso, en esta etapa de la vida, donde captamos todo y donde aprendemos todo lo que vemos, de alguna manera también aprendamos y llegue a nosotros un poquito de esa cultura general. Así que nada, si llegaste a esta parte del video, por favor coméntame con el emoji del castillo para saber que sigues el video y que te interesan estos temas. Por lo demás, suscríbete, comenta, dale a la campanita. Chao, se les quiso. Y yo me voy, Comay. Adiós. ¡Muchacho!